y caravaneras, ante todo, daros la enhorabuena a vosotros porque ya estamos en el capítulo número 10 de Ideas Caravanas. Y todo gracias a vosotros, a que seguís viéndolo. Y muchos más que nos quedarán por delante. Ya estamos de camping. En este vídeo vamos a ver un poco el montaje al llegar con la caravana al camping. Son cosas que todos haréis, pero bueno, igual os puede surgir o deleitar el vídeo con alguna idea para vuestros próximos campings. Antes de nada me gustaría destacar que para mí particularmente, después de haber estado tantísimos años de camping en tienda, haberlos disfrutado y tener muy buenos recuerdos de ellos, al cambiar a la caravana intento un poco aplicar un poco más de comodidad. ¿Qué quiere decir esto? Intento no tener que llegar a un camping y tirarme 3 horas montando toda mi parcela, ni tener que dedicar 3 o 4 horas a desmontar mi parcela cuando me voy. Para ello, la mayoría de las cosas intento que sean cosas que estén ya montadas. Es decir, por ejemplo, veréis como mi cocina no es una cocina, mueble de cocina que saco y tengo que estar montando, sino que lo almaceno de tal manera en la caravana que lo saco entero ya montado, con todas las cosas de la cocina. Si quiero, por ejemplo, el tema de las luces fuera, antes con las luces siempre tenía que sacar una típica lamparita, la colgaba en el toldo. Ya, como habéis visto en mi brico, las luces van con mis LEDs que están puestas siempre en la caravana, y lo que hago es darle un interruptor, encenderlas o apagarlas. Y así con muchas cositas que intento no tener que tenerlas de manera que tenga que estar montando y desmontando continuamente. Lo odio, particularmente lo odio. De esta manera siempre mis llegadas y salidas de camping son bastante rápidas. También, sobre todo, porque suelo hacer mucha ruta. En este caso, por ejemplo, este verano me quedo más estacionado en camping debido a la situación, y también me gusta hacerlo de vez en cuando, pero suelo hacer bastante ruta. El año pasado, por ejemplo, en verano hice 13 campings distintos. Imaginaos si en cada camping tengo que estar tirándome horas montando o desmontando. Debido a ello, intento simplificar mucho en este tema. Muy bien, pues tras todo esto, vamos a ver cómo Pablo llega al camping. ¡Vamos allá! Bien, una vez que hemos llegado a la parcela, se ve bastante derechita. Con la rueda jockey he ido bajando hasta ver que estaba nivelada. Normalmente utilizo este nivel, me gusta más que los chiquitillos, son más precisos. Tenía unos chicos, no era tan preciso como este, para llevar muchas veces. Entonces este al final es el que más me ha gustado de todos los que he tenido. Simplemente hemos visto de atrás hacia adelante que esté nivelada, y también de un lado a otro, de izquierda a derecha, que esté nivelada. Una vez que esté nivelada, al principio estaba echada más hacia atrás, pues con la rueda jockey lo he levantado, lo he bajado. De un lado a otro solo tenía ligeramente del nivel hacia un lado, así es que no me preocupa ni de meter la cuña. Le he rascado un poquito en el suelo y listo. Y una vez que está ya todo nivelado, pues bajamos las patas. Ya sabéis, pata bajada, y así con las 4 patas. Una vez bajadas las patas, me gusta volver a poner el nivel para comprobar de nuevo que sigue nivelado, ya que muchas veces al bajar las patas y apoyar sube un poquito la caravana y a veces lo volvemos a desnivelar. Listo, una vez que está nivelado, pongo freno de mano y quito move. Ya sé que está estabilizada. Bien, una vez que la caravana está nivelada, insisto, una vez que está nivelada, insisto en ello porque te encuentras en muchos campings caravanas puestas en las parcelas bastante desniveladas, dobladas. Yo le doy bastante importancia, primero por parte de la incomodidad de dormir en una caravana que está desnivelada hacia un lado, hacia un lateral, o hacia atrás, hacia adelante, lo que sea. También hay que tener en cuenta que influye en el funcionamiento del frigorífico por el tema del gas. Entonces es muy importante nivelar bien la caravana, lo cual no es realmente difícil en absoluto. Solo hay que tener en cuenta lo que está comentando antes.
Bueno, pues una vez hecho esto, como digo, pues llega la hora de montar. Esta es la mesa que yo suelo llevar. Me gusta porque pesa poco y luego es muy fácil de montar y desmontar. Y aparte de eso, aparte de ser funcional, porque es bastante grandecita, llevo muchísimos años con ella, la limpio con todos los productos, con lo que quiera. A veces ni le ponemos mantel, la usamos encima con cosas calientes y demás, y la verdad que está como el primer día, está nueva. Para mí ha sido bastante útil y ya te digo, la meto en el trastero de la caravana en un rinconcito desmontada y no ocupa nada. Esta es el armarito cocina que tenemos, que como dije antes, lo meto y lo saco, como habéis visto, entero, sin tener que montarlo, simplemente ponerle después la tapadera de encima para lo que es la parte donde voy a poner la cocina. Os dejo enlace por si os interesa, tanto de la mesa, os dejo enlace aquí abajo, debajo del vídeo, como también para el tema del mueble cocina. De ambos os dejo el enlace abajo en YouTube. Bien, una vez montado, sacado las cositas, en este camping, aunque no lo hago en todos, como vamos a estar más tiempo y el suelo es de arena, así que siempre, pues quieras que no, lo terminen metiendo en la caravana, pues vamos a poner la rafia. De la rafia que tengo, que es con la que más contento estoy también, pues también os he puesto un enlace por si os interesa. Simplemente con piquetas, pues ponerla bien y dejarla bien estiradita. Es una rafia muy fácil de barrer, no es como otras que tienen muchos huequecitos, se te mete todo entre medias, sino que es bastante tupida y no se le meten las cosas, con lo cual se barre muy fácilmente. También llevo mucho tiempo con ella. Importante, como habéis visto ahí en la escalera, luego, aunque no sale en el vídeo, es asegurar bien la escalera, ya que suele ser un elemento que muy susceptible de que se doble si pisamos mal y terminar cayéndonos. Es algo que suele ocurrir a menudo, por lo cual, como que supongo que ya a todos nos habrá ocurrido, yo lo que siempre hago es fijar bien las escaleras con dos piquetas como las que veis ahí. Las fijo bien para que se quede ajustada y no haya peligro en absoluto de que se mueva y que nadie se caiga de la familia. Bien, nosotros el enchufe Shurco lo que hacemos es, tenemos que aparte de que sea el enchufe para darle la corriente a la caravana, pues también te da la posibilidad de enchufar algo. Que además le solemos poner esto por si queremos enchufar fuera algo más. Aquí enchufamos el cable que llevamos hasta la cocina, para cocinar fuera. Como he dicho antes, que no me gusta estar montando cosas continuamente, la cocina esta, no sé si la habéis visto, cuando la hemos sacado, va simplemente esto, se mete aquí dentro, que cabe perfectamente, y la cocina va entera en la despensa, en el trastero de la caravana. Cabe perfectamente al fondo y sigue dejando un montón de espacio. No tengo que estar montándola y desmontándola cada vez que llego, me voy de un camping, que yo eso lo odio. De esta manera es súper cómodo. Aquí dentro pues, ponemos todas las cosas ya de la cocina, sobre todo de los desayunos también, para no tener que estar sacándolo continuamente de la caravana, y con una regleta de esta va todo enchufado, lo que es la cocina, lo que es el kettle y cualquier cosa más que enchufemos directamente de la cocina. Y evidentemente aquí también va enchufado el frigorífico extra, que no lo llevamos siempre, pero cuando vamos a estar en un camping larga temporada sí lo solemos coger. Cuando vamos de ruta no lo llevamos, pero cuando estamos como en este camping que vamos a estar más de una semana sí lo cogemos, porque bueno, es un extra para meter comida, para enfriar las bebidas y siempre es un plus. Chicos y chicas, pues no hay otra. Después de unos días tengo que cambiar el poti.
Yo siempre me gusta utilizar unos guantes de goma para hacer esto, tales cual de estos típicos que lo compras en cualquier supermercado. Bien, yo tenía un poti justo igual que este, pero vi a alguien con el poti con ruedas, me encantó, porque yo antes lo ponía en un carrito para llevármelo, por lo cual, ¿para qué estar poniéndolo encima de un carrito y atándolo cuando ya el mismo poti tiene ruedas? Pues saco el poti, saco el asa y con la rueda pues va perfectamente hasta el sitio donde nos autorizan echarlo en el camping. Os lo recomiendo, yo estoy bastante contento con este poti. Por si os interesa, os he puesto enlaces debajo también, como los demás artículos que he ido mostrando. Podéis encontrarlo rápidamente pinchando en el enlace que os pongo debajo. Bien, pues no tiene dificultad ninguna. Le quitamos el tapón amarillo. Lo alzamos y pulsamos el botón amarillo que hace que entre aire y salga todo de repente. Si puedes te tapas la nariz o mira hacia el otro lado, porque sale la peste. Luego pues suelo abrir la tapadita de arriba y con la goma que nos dejan en todos los campings para ello, pues le echo agua dentro porque siempre quedan residuos y lo muevo y vuelvo a soltarlo, a expulsar lo que he hecho, el agua que he hecho dentro con todo lo que se ha removido. De nuevo al váter unas 2 o 3 veces hasta que sale el agua totalmente limpia. Bien, por fin terminó. Una vez bien limpio, le pongo de nuevo su tapón. Le ponemos también de nuevo su tapaderita y para ello hay que fijarse bien. Una vez que la introducimos en la dirección correcta, simplemente hay que mirar la señalita que trae aquí, que te indica que tienes que meterlo justo por ahí, porque también tiene la señalita ahí que tiene que coincidir los dos triangulitos, las dos flechitas. Y listo, nos vamos de nuevo a volverlo a preparar. Para prepararlo, ya sabéis, utilizo el mismo tapón del poti, lo desenrosco y con el líquido azul especial para esto lleno el tapón hasta arriba, abro la tapadera. Yo siempre prefiero echarlo por aquí porque por el otro lado a veces termina salpicando. Vuelvo a poner el tapón en su sitio y vuelvo a poner la tapadera como he comentado antes, que coincida la flechita con flechita. Listo, siempre me gusta los restos que hayan quedado, tanto de tierra al apoyarlo como cualquier líquido o agua. Después de la manguera, pues me gusta siempre darle un poquito con una servilleta y listo, se mete en la dirección correcta. Y hasta la próxima.
Espero que el vídeo os haya sido útil. Agradecería un montón si os suscribís. Si os ha gustado podéis darle a me gusta, podéis ponerme cualquier comentario o pregunta y si queréis volver a recibir notificación de que hago un vídeo nuevo, dadle a la campanita. Muchas gracias.